8 al 15. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, sino que a mulher, sendo enganada, incurrió em transgressão. Pero se salvará engendrando hijos, se permanecer em fé e amor e santificação com modéstia. Cierre tus ojos, vamos orar. Querido Deus, alcança-nos com tu infinita misericórdia e graça. Ministra a tu iglesia tu poderosa palavra, nos ajude a explicar e a enseñar o significado, o sentido primário deste texto que tinha nuestro apóstol quando enseñou a la iglesia, Senhor, de Éfeso, instruyendo a Timoteo estes princípios tan fuertes. Deus querido que sepamos entender cómo se aplican en el día de hoy en la iglesia actual para que nosotros como siervos de Cristo podamos seguir en obediencia y sujeción a tu palabra. Tu palabra, Señor, no tiene fecha de validez. Tu palabra nos instruye, nos conduce. Ella nos guía y nos fortalece. Es tu palabra que nos da la vida. Y por ello estamos acá todos reunidos en tu nombre, porque creemos, Señor, que tú nos sostienes, nos fortalece. Que tú hables, que yo me calle, que tú crezcas y yo mingue. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia del Señor. La primera pregunta que hago a este texto es, ¿qué usted entiende por estas palabras de Pablo? ¿Es Pablo machista? ¿No es cierto? No, queridos hermanos, no es Pablo machista. Acá Pablo está poniendo orden en el culto público. ¿No es cierto? Hay muchas especulaciones acerca del apóstol Pablo y de sus enseñanzas y la manera como él trataba las cosas en su tiempo. Estamos delante de un texto que Pablo trata siempre de obedecer la ley de su época. Cuando nosotros hemos estudiado la epístola de Filemón, es una epístola personal de Pablo. Pablo apoya, parece que la esclavitud, ¿no es cierto? Y mucha gente ha entrado en conflictos diciendo que Pablo está apoyando algunas cosas que son contrarias a los principios primordiales de la Escritura. Yo digo que no, amada iglesia. Lo que el apóstol Pablo hace es enseñarnos, como Cristo también nos ha enseñado, a sujetarnos a las autoridades y gobernantes y a las leyes de nuestra época, que la Escritura no es una excusa para que uno se levante en contra de los gobernantes, en contra de las leyes y de los sistemas legales que Dios mismo también ha implicado en ordenar estas cosas para que nosotros andemos calma, quieta y piadosamente en este mundo. Así que el enfoque del apóstol Pablo acá y la idea presente en este texto es ordenar el culto público en la iglesia de Dios respecto a los valores y roles establecidos entre hombre y mujer desde el principio de la creación. Eso es lo que Pablo trae en mente. Si usted mira bien la epístola y quiere entender el propósito de la epístola de Pablo a Timoteo, esta primera en especial, Pablo está tratando de ordenar la iglesia, de organizar la iglesia, de poner las cosas en orden, así como nosotros hemos estudiado la epístola de Pablo a Tito, que estaba como pastor en Creta, y es un pastor joven, y Pablo como un pastor más anciano, enseñando tanto a Tito en Creta, como a Timoteo en Éfeso, trae asuntos que son
cruciales, fundamentales, para que estos pastores jóvenes sepan cómo manejar la iglesia de Dios. Y vamos a ver el capítulo 2 hasta el 4, Pablo enseñando el orden del culto público. Si ustedes han pasado los ojos o han dado echado un vistazo sobre las epístolas paulinas, va a ver que Pablo está siempre tratando de las categorías diferentes de personas y de creyentes. No es lo mismo la tentación y la persecución de una persona pobre que las tentaciones y persecuciones de una persona rica. No son las mismas probaciones, tentaciones y persecuciones de una mujer que una mujer sufre que las mismas tentaciones y persecuciones o probaciones que puede pasar un varón. No es lo mismo ser esclavo y sufrir todas las pruebas y los problemas de su vida como un siervo, como esclavo en la época de Pablo, que padecer o pasar por dificultades de un amo. No es lo mismo. Por eso usted va a ver en las epístolas de Pablo siempre instruyendo a los jóvenes, a los viejos, a los padres, a los hijos. Hijos sean sumisos a sus padres. La esposa debe ser sumisa a su marido. Los siervos deben ser sumisos a sus amos. Los amos deben tratar a sus siervos, a sus esclavos, como trata al Señor mismo. Siempre con amor, siempre dando a ellos lo que daría al Señor. Y va enseñando en categorías diferentes. Cuando llegamos al capítulo 2, nosotros hemos aprendido que Pablo está hablando que Dios quiere salvar a todas las categorías de los hombres. Y cierra esta parte anterior que nosotros pusimos con el versículo 7, cuando él dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en verdad. Está diciendo, tanto es verdad que todas las categorías de los hombres Dios quiere salvar. Tanto los gobernantes tienen que orar, hermanos, por Nerón. Imagina, que era decir la iglesia que persiguió Nerón, como ha perseguido a los creyentes y como ha hecho de ellos antorchas en plaza pública, que ha quemado a los cristianos y ha perseguido, ha matado niños, mujeres. Y Pablo llega y dice, hay que orar por ellos. ¿Por qué, Pablo? Porque yo soy cristiano. Yo traigo sobre mí los mandamientos, los principios de Cristo. Y Cristo dijo, ame a tu enemigo y ore por los que les persiguen. Estoy únicamente como siervo de Dios, explicando a ustedes, iglesia del Señor, cómo debe portarse en esas situaciones. Debe orar, sí, por todas las categorías, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a pleno conocimiento de la verdad. Tanto es verdad eso, no miento, que yo como judío predico a las categorías de gentiles. Entonces termina Pablo explicando de esa manera. Y ahora entra en un tema de orden en la iglesia. ¿Cómo es el culto público? ¿Cómo deben ser las reuniones en la iglesia? ¿Cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer? ¿Cómo eso se organiza dentro de la casa del Señor? Y Pablo ya tenía experiencia con toda esa clase de actitudes que ocurría, que se pasaba dentro de la iglesia, hasta mismo por la propia iglesia de Corinto, que Pablo tuvo varios problemas con la iglesia allá, y donde uno se levantaba, hablaban desordenadamente, otros se levantaban y hablaban en lenguas, otros daban profecía, mujeres profetizaban, hombres profetizaban, era una confusión, y Pablo corrige la actitud de esta iglesia que estaba en desorden dentro de las epístolas de 1 y 2 Corintios. Dentro del orden de los principios que Dios trae para el rol específico de cada uno. Y acá Pablo nos trae un asunto polémico, complicado, diciendo, primeramente, antes de entrar en la polémica, yo quiero traer la exposición del versículo 8 al 10. Que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Acá primero Pablo está hablando de hombres como un grupo, como las personas masculinas de un grupo. No está hablando de hombres en todo sentido, porque la palabra acá no es antropos,
que es la palabra que engendra, que incluye todos los hombres y mujeres, el ser humano en general, la palabra hombre. No quiero que los hombres, no. Está usando una otra palabra, un otro término que es andras, que significa hombres de un determinado grupo de personas, las personas del sexo masculino. Está hablando que los hombres oren levantando manos santas. Era principio, era costumbre de los judíos orar levantando las manos. Y acá Pablo está diciendo, yo quiero que levanten las manos y oren en todos los lugares, los hombres. ¿En todos los lugares en qué sentido? En todos los cultos públicos. No significa que es la única manera de que el hombre ore con las manos levantadas al cielo. No significa eso. Porque el judío oraba siempre levantando las manos. Y hay muchas formas de oración en texto bíblico. Hay la postura de la oración en pie, como está, por ejemplo, el ejemplo de Abraham en Génesis 18:22. Hay la oración con las manos levantadas y extendidas hacia el cielo, como es este ejemplo que nosotros estamos leyendo acá. Y este ejemplo vemos Moisés haciéndolo, Salomón haciéndolo, el pueblo, la congregación haciéndolo en Éxodo 9, Éxodo 17 y varios otros textos, Nehemías y Salmos. También hay otra posición de la mano, de la cabeza inclinada, como fue el siervo de Abraham, que fue buscar el amo para casarse con su hijo Isaac, y se llamaba Eliezer, el mayordomo de Abraham. Este hombre también oraba con la cabeza inclinada en Génesis 24, Éxodo 12 y varios otros textos. Hay como orar con los ojos levantados hacia arriba. Esto nosotros vemos el ejemplo de Jesús, que oraba en Juan 11:41, el ejemplo de Daniel en Daniel 9:3, Salmos, David, Pablo y varios otros. Y también la oración de rodilla que oró Jesús, oró Pablo, oró Daniel, Salomón, David, toda la congregación. Entonces hay varias maneras. Acá no está diciendo Pablo que determina que los varones, los hombres de la iglesia siempre tienen que orar con la mano para arriba. No sabemos ni cómo oró Jonás cuando estaba en el vientre del pez. ¿No es cierto? Dice que oró y el Señor oyó su oración y ahí le contestó haciendo con que el pez lo vomitara. Por ahí estaba acostado de puta cabeza, dado vuelta, nadie sabe cómo estaba la posición. Y hay varias otras maneras de oración. No significa que Pablo está impetrando una orden de mandamiento para que siempre que se ore en la iglesia los hombres levanten la mano. No, hay muchas formas de orar. Lo que Pablo está queriendo traer acá es que el enfoque está puesto sobre las manos santas. Mira lo que dice: quiero que los hombres levantando manos santas. Y manos santas habla de Salmo 24, cuando dice que el puro de manos y limpio de corazón, este entrará en el reino del cielo. El puro de manos significa aquel que tiene sus obras buenas, sus obras siempre en luz. Aquel que hace buenas obras, aquel que evidencia su fe a través de sus hechos, de sus actitudes. Y limpio de corazón es aquel que tiene conciencia pura, sus intenciones son buenas, siempre buscando el perdón de Dios y actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo que Pablo enfoca acá es que los hombres cuando oren no sea como el fariseo que oraba levantando las manos en la esquina, como Jesús ha criticado en Lucas, sino que sea hombres que levanten manos santas, que sus hechos condicen con su oración. Ese es el enfoque de Pablo. Que los varones sean ejemplares en la iglesia y las mujeres como deben ser. Ahí sigue. Y dice, pero dice también a los hombres, sin ira ni contienda. Y ahí como que concluye el sentido de lo que está queriendo enseñar, que esas manos santas y su forma de actuar en su interior debe ser de acuerdo a cómo él ora. Amén. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es interesante que, claro, la palabra mujer acá es específico a las del sexo femenino y está hablando que las mujeres más, digamos así,
abastadas, que tenían más recursos, que había en la iglesia mujeres ricas, hombres ricos. Estas personas no pongan en humillación las demás mujeres, porque era un hecho histórico de que a veces las mujeres llegaban muy ostentosas en la reunión, y otras hermanas que no tenían ni, qué sé yo, ni una vieja hojota para poner en sus pies, era humillada únicamente por la presencia de la otra. Usted sabe que las mujeres pelean con su belleza, ¿no es cierto? No es para nosotros los varones, es para ellas mismas. ¿No? Si está más bella que la otra, si viene y tiene mejor perfume, si está más peinada, más bien vestida, ellas compiten entre ellas. ¿Es así o no? ¿Estoy hablando de alguna tontería, mujeres? No estoy, ¿no es cierto? Que tengo 4 mujeres en mi casa. Yo convivo con 4 mujeres todos los días. Entonces, las mujeres se adornan más para ponerse en competencia, digamos así, unas con las otras, o para demostrar su belleza unas a las otras, más que para los varones. El tema es que en ese entonces las mujeres estaban como compitiendo mucho en adorno. No sé si usted se acuerda de 1 Pedro capítulo 3, que nosotros también estudiamos esa porción de la escritura cuando hablaba de la forma como la mujer debía presentarse en la iglesia. No con peinados ostentosos, y ahí allá es más detallado en 1 de Pedro 3. Ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Es decir, no es esto que va a adornar tu belleza, no es la belleza externa que va a demostrar quién eres. Es la belleza interna, es lo interior. ¿No? A veces mi esposa comenta, mira qué linda mujer, yo digo, y hay que ver cómo es por adentro. ¿No es cierto? Porque a veces es tan hermosa por afuera, pero por adentro no hay ningún hombre que la soporta. Ya casó 3, 4 veces y bueno, y pasa eso. Qué actriz hermosa, ¿no es cierto? Vimos en las películas, pero va a mirar la historia personal, la belleza externa no convida y ni combina con la belleza interna. Entonces lo que Pablo está exponiendo acá, tanto a hombres como a mujeres, es vivir una vida conforme Dios quiere, no solo de apariencia, sino con el corazón, viviendo intensamente, internamente. En otras palabras, resumiendo esa primera parte, Pablo está diciendo así: el hombre que levante manos santas para la oración, que viva en pureza y ore como vive en su diario vivir, como deben ser sus obras. Las mujeres que cuiden del pudor de su cuerpo. Los hombres que hablen sin ira y sin discusiones. Las mujeres que se callen y obedezcan cuando el hombre hable así. Está escrito en el texto. Tranquilas, mujeres, ¿eh? Ya voy a explicar. En resumen, que las vestimentas exteriores sean como las interiores. No sé si se acuerda cuando expuse Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está diciendo, las ropas deben ser internas, debe ser del corazón. Lo que Cristo está hablando a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3 es que uno que pensaba ser rico y poderoso, que pensaba tener las más finas ropas, estaba desnudo y era pobre, y pensaba que tenía los ojos para ver y conocimiento para todas las cosas. Él dijo: sos ciego, compre de mí oro fino para que sea rico, vestiduras blancas para que cubra tu desnudez, y colirio para que puedas ver. No te sirve de nada tener una ostentación o una apariencia de piedad si no practica estas cosas en la iglesia de Dios como las practica afuera en tu diario vivir. Entonces Pablo está enfocado acá en demostrar los roles. Primero habla de su pureza interna.
Y ahora va a hablar de la costumbre y la práctica de cómo la iglesia debe funcionar. Primero dice el rol del varón como aquel que debe ser ejemplo, como aquel que ora. Así deben ser sus manos santas, sus obras deben ser limpias. Y los hombres son los que están aptos para las discusiones teológicas en la iglesia y postura de decisiones en la iglesia acerca de lo que es la doctrina, digamos de esta forma, y de lo que es el orden de principios. Y las mujeres deben aceptar lo que es decidido por los hombres, en el sentido de la edificación de la iglesia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo acá, versículo 10, cuando dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y ahora Pablo va a traer acá una ordenanza y dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta palabra silencio es la misma del versículo 1, del versículo 2 del mismo capítulo, que dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando dice que debemos orar por las autoridades, para que vivamos quieta, silenciosamente, en ese sentido, quietamente. Entonces esa palabra silencio como que quiere reflejar esta quietud, esta tranquilidad, que la mujer aprenda tranquila. ¿Por qué, pastor? Porque en este entonces, hermanos, Pablo ya había enfrentado problemas con la iglesia de Corinto, en donde había discusiones, y las emociones se levantaban, y mayormente venía de las mujeres. Entonces Pablo estaba dando instrucciones que en la iglesia las mujeres debían quedarse quietas, mientras decidían los hombres los, digamos, preceptos doctrinales. Ahora, las leyes en la época de Pablo eran leyes totalmente contrarias a los valores femeninos. Por ejemplo, algunos filósofos decían que la mujer ni siquiera podría participar del culto porque ella ni alma tenía. Eran unas categorías de ideologías totalmente contrarias a lo que la Escritura nos enseña. Ponía a la mujer en una categoría prácticamente inferior a cualquier ser humano. Si nosotros mirásemos con más clareza a las formulaciones filosóficas de este entonces, íbamos a mirar a la mujer como si fuera un animal. Tiene vida, tiene cuerpo, pero no tiene alma. Acá Pablo está diciendo, no. Las mujeres en Cristo, no hay ni varón, allá en Gálatas 3, ¿no es cierto? 28. No hay ni varón ni mujer, no hay ni griego ni judío, no hay ni pobre ni rico, no hay diferencia cuanto a la promesa, cuanto a la salvación, cuanto a las categorías de valores para Dios, no hay diferencia. Pero hay diferencia entre roles. Y es con esta preocupación que Pablo está enfocado acá. Los roles en la iglesia. ¿Quiénes cumplen determinadas funciones? ¿Quiénes deben hacer algunas cosas? Un ejemplo para que usted comprenda cuando Pablo explica el rol del marido, el rol de la esposa en Efesios capítulo 5. ¿No es cierto? Diciendo que la mujer debe ser sumisa a su marido porque la mujer es el cuerpo
así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, así el marido es la cabeza de la mujer, y la mujer es su cuerpo, y él debe tratar bien a su cuerpo, porque todos queremos bien nuestro propio cuerpo. Y hace varias ilustraciones explicando los roles diferentes. Sabemos que todos tenemos el mismo valor para Dios. Somos seres humanos iguales, hombres y mujeres, con el mismo valor para Dios. Pero tenemos roles diferentes. Usted no puede tratar tu mamá como trata tu hermano. Hay un rol diferente, hay una autoridad sobre ti. Tu padre y tu madre tienen roles y cumplen roles diferentes. Usted puede rebelar en contra de tu padre y de tu madre diciendo, pero yo soy igual que tú para Dios. Pero delante de su palabra usted va a ver que hay diferencias. Usted debe sumisión y obediencia a sus padres. Hay diferencia de roles, de funciones. Así como uno puede mirar la escritura y decir, pero yo soy mujer o yo soy hombre, yo tengo el mismo valor para Dios. Obvio, nadie está discutiendo eso, ni es idea de Pablo decir que uno tiene menos valor que el otro. Al contrario, Pablo lo que está diciendo acá es que todos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos uno, pero lo que enfoca Pablo es en el rol y desarrollo de cómo la iglesia de Dios debe ser ordenada. Y nosotros vemos este versículo cuando dice, no permito a la mujer enseñar. Y quiero aclarar esto porque usted debe estar asustadísimo, ¿no? ¿Cómo es eso? Esta palabra enseñar es una palabra que nos lleva a comprender, vamos a mirar un poquitito las propias pastorales, epístolas pastorales, esta misma epístola de Timoteo, para entendermos en qué contexto y en qué grado Pablo usa esta palabra. No permito que la mujer enseñe, ni ejerza dominio sobre hombre. La palabra enseñar está también en 1 Timoteo capítulo 4, cuando él dice a Timoteo, esto manda y enseña. 1 Timoteo capítulo 3, Pablo va a dar todos los pré-requisitos, que es el capítulo que vamos a estudiar enseguida, de qué es necesario para enseñar en la iglesia. En 1 Timoteo 4, 13, 6, 2, 5, 17, Pablo está diciendo, demostrando que esta tarea de enseñar es un oficio en la iglesia. No está prohibiendo a la mujer de enseñar. Hasta porque Pablo no se contradice cuando está inspirado por el Espíritu Santo escribiendo la Escritura. Pablo lo que está diciendo es que esta clase de enseñanza, la cual él no permite que la mujer enseñe, refiere-se al cumplimiento de un oficio pastoral, de un ministerio. Cuando esta enseñanza está revestida del oficio de un oficial que cabe bíblica y exclusivamente al varón, no cualquiera, sino que aquel llamado, preparado y calificado, conforme capítulo 3, que va a decir de qué manera debe ser esta persona que ocupe el lugar de este nivel de enseñanza que Pablo está prohibiendo a la mujer. Así que Pablo no está diciendo a la mujer que no puede predicar o enseñar, sino que está diciendo cuando este lugar ocupe un oficio, esta mujer no puede ocuparlo porque este oficio cabe a un hombre calificado. Y es por causa de esto que hay muchas confusiones en muchas iglesias, en muchos lugares. Inversión de roles, cambio de papeles. No estamos diciendo, y ni es la idea de Pablo ni de nuestro Señor que nos habla a través de su Espíritu por su palabra,
que la mujer no tiene capacidad para enseñar. No, no, no. Hasta porque Pablo dice más adelante que la mujer, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Y nosotros vamos a ver un poquito más abajo qué categoría de enseñanza que puede actuar la mujer en la iglesia. Estoy hablando de ministerio. ¿No es cierto? Pero vemos que la ocupación de un oficio es un lugar de ejercicio de autoridad. Esta clase de enseñanza es una posición de proclamar el camino, de manejar la decisión, de dirigir el destino, de exhortar, de corregir. Es una posición que la mujer tiene toda la capacidad del mundo, pero Dios no la hizo para ocupar este lugar. A veces salimos en este mundo moderno que estamos y vemos mujeres siendo policías, ¿no es cierto? Ocupando todas las posiciones del mundo, de los cargos en el mundo. Yo sinceramente veo de forma bíblica eso muy mal, porque la mujer es para ser protegida y está en la posición de proteger. No es que no tenga la capacidad, es que no es la posición que Dios la puso. No es menosprecio a las mujeres, es el cuidado con el valor que Dios puso desde la creación. Y el argumento de Pablo acá no es un argumento épico, temporal, cultural. No, porque la cultura actual, la cultura que Pablo estaba insertado, la mujer tenía que callarse. No, no, no. El argumento de Pablo acá es una inversión de roles, es teológico y bíblico. Pablo vuelve allá en Génesis. Mira conmigo. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y ahí viene el último versículo que después vamos a enseñar. Acá está diciendo, a causa de ese cambio de valores, la mujer dirigió y tomó el lugar de decisión allá en el Edén. Y dirige el varón al pecado. Porque Dios puso el hombre como cabeza. Y la mujer encabezó en el momento de la caída. Y acá el argumento de Pablo es este. Cuando ponemos los carros adelante de los bueyes, cuando ponemos la mujer en una posición equivocada, no bíblica, por más que a esta sociedad moderna le cuesta entender, no hay estructura hecha por Dios, puesta en una mujer para asumir la posición de gobierno. Va a sufrir mucho. Estoy diciendo que no hay personas, hay mujeres que están, pero está mal. Estamos viviendo un mundo de de pierna para el aire, de punta cabeza. ¿Por qué, pastor? Por estas aberraciones que vemos sin llevar en cuenta y sin hacer caso a la palabra del Señor. Lo que Pablo trae acá es un argumento bíblico, teológico, que sirve para todas las épocas y todos los tiempos. No es un argumento que dice, no, porque en este tiempo había una situación y otra, o aquella, o este. No, no, no. Pablo está trayendo un argumento de cambio de roles, de cambio de valores. Y en la iglesia de Dios yo no admito que eso pase de esa forma, está diciendo Pablo. La iglesia de Dios, el hombre tiene que tomar la postura de gobierno. Los lugares en donde Dios hizo para el hombre tiene que asumir. Ahora lo que pasa, pastor, que estamos viendo hoy en día, falta de hombres que asumen la responsabilidad. Hay mujeres que toman las riendas del caballo de su casa y lo toca el carro con caballo, con boyas, con todo, porque el hombre está ahí acostado en el carro, no quiere actuar. No toma su postura, su posición de hombre. ¿Por qué, pastor? Yo no sé. Se acobardan, tienen miedo de tomar las decisiones, pasa un año para tomar una decisión y la mujer no aguanta eso. No, esto para hacer, no, para, y la mujer va adelante y lo hace. ¿Por qué? Tienes miedo, vos sos un miedoso. Falta hombres de verdad en este mundo. Estamos con falta de hombres.
No estoy hablando de gente de sexo masculino, estoy hablando de hombres que asuman su postura, de varones dentro de su hogar, dentro de su casa, asuman la responsabilidad. El hombre de verdad tiene que asumir el riesgo de tomar decisiones difíciles. Y si de todo cierto, si va todo bien, nosotros somos responsables y atribuye a su familia el honor. Tú, mi esposa, esto funcionó porque tú me ayudaste. Tú eres ayudadora idónea. Tú eres una bendición. Mis hijos, ustedes estuvieron conmigo y todo. Si falló, es mío el error. Soy culpable. No, pero yo también soy culpable. No, mi amor, usted no. Yo tomé la decisión, la culpa la tengo yo. Se la llevo yo. Al hombre Dios dio esta estructura para soportar la carga de la responsabilidad y llevar su familia adelante, perdón. Y llevar adelante a su familia, sus hijos, poner en sus lomos y decir, vamos, crucen conmigo este río, yo voy a nadar con ustedes en la espalda. Si nos ahogamos, la culpa es mía. Nadie de ustedes es culpable. Soy yo el culpable. Solo por hablar eso, a algunos hombres ya les suena mal. Ya piensan que no, pastor, porque la responsabilidad es de todos nosotros. Acá no estamos hablando de machismo ni de feminismo. Estamos hablando de principios de roles bíblicos aplicados por Dios desde la creación. Cuando Pablo señala este pasaje en Génesis, está diciendo, porque eso fue lo que pasó allá. Si ustedes dejan con que la mujer tome la postura y sea ordenada pastoras, presbíteras y ministre en la iglesia con posición de autoridad que debería asumir el hombre, va a pasar lo mismo que pasó en Génesis. Roles invertidos. Y va a venir pecado, va a venir desastre, va a venir destrucción y maldición. Eso es lo que Pablo está diciendo. En la iglesia de Dios se maneja con los principios bíblicos de Dios, que Dios ha instituido. Acá no se está hablando de menosprecio femenino, no, está hablando de ministerio femenino. La mujer tiene muchos lugares para ocupar en la iglesia y muchos ministerios y dones. Había profetisas, había mujeres en la iglesia primitiva que profetizaban. Como un hermano me preguntó, pastor, ¿y la profecía cómo es el tema? En la iglesia primitiva había profecías. Claro, profecías. Profecías no como predicación, sino que profecías de profetizar, de hablar lo que Dios quiere a la iglesia. Había esto. Por eso Pablo corrige en capítulo 12 y 14 de 1 Corintios. Pero ¿por qué existían las profecías en la iglesia primitiva y no existe hoy? No puede levantar uno y salir profetizando. Porque en la iglesia primitiva toda la escritura no había todavía reveladose. Estaba siendo escrita la escritura. Las revelaciones estaban todavía siendo entregadas por Dios a la iglesia. Una vez que la Biblia es totalmente cerrada, ya no hay más revelaciones nuevas, ni aparte, ni para meter adentro, ni al camino al lado, al costado, a la periferia de la escritura. No. Toda la revelación que la iglesia necesita es la escritura sagrada. Así que Dios usó mujeres de forma tremenda. Si usted ve Débora, cómo ha liberado el pueblo de Israel. Si usted ve Ana, si usted ve Ruth, grandes mujeres de Dios que Dios ha usado, como las mujeres que servían a Cristo, que caminaban junto con él, María Magdalena. Como Dios ha usado mujeres importantes en la escritura, pero que nunca ocupe el lugar que no le corresponde, y que el hombre nunca deje de ocupar el lugar que Dios le llamó para ocupar. Porque yo le digo una cosa, iglesia, si la mujer ocupa el lugar del hombre, ¿quién va a ocupar el lugar de la mujer? Porque el hombre no lo puede. El hombre no logra ocupar el lugar de la mujer. Es irreemplazable tu lugar. Así de especial son las mujeres. Ella tiene toda la capacidad de ocupar el lugar de un hombre. Aunque esté de desacuerdo con la palabra,
y va a recibir maldiciones y un montón de cosas que van a recaer sobre el hogar o el lugar en donde esté ocupando esto. Pero ella tiene la capacidad. Ahora el hombre no logra tener las mismas capacidades de la mujer. Nosotros no podemos ocupar el lugar de la mujer en varios sentidos, en muchos aspectos. Usted jamás podrá engendrar hijos. Jamás, jamás. Posible para el varón. ¿Bien? Embarazarse, por más que haga lo que quiera de transgénero, de cualquier cosa que quiera, no va nunca a embarazarse. No tiene lo que es necesario. Es un conjunto de cosas. El hombre, si la mujer viaja y deja a los hijos todos a su cuidado por algunos días, se vuelve un desastre. No generalizo, no son todos los hombres. Algunos se aventuran a cuidar a los hijos y los cuidan bien, pero va llegando un determinado tiempo que va quedando sin paciencia, se llega a los límites que no puede más. Entonces la esposa está una semana, ponele, viajando a negocios o de vacaciones, qué sé yo, y el marido no pudo por una enfermedad o por cualquier otra cosa y quedó con los niños. Y llama una semana y dice, amor, ¿cómo va con los chicos? ¿Y cuándo volvés? Dice ya el hombre, ¿no? No, voy a quedar una semanita más. No, por amor de Dios, por favor, lo quede. ¿No es cierto? Entonces, hay lugar específico y especial para la mujer en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo, prohíbo a la mujer de enseñar en la iglesia, es esta clase de enseñanza en donde la enseñanza es ejercida por un oficial de la iglesia que está lleno de autoridad para exhortar y para corregir a la iglesia de Dios. Y no quiera cambiar esto en la escritura. Pablo está trayendo argumentos totalmente teológicos. Y sus argumentos no pueden ser acá reprochados ni rechazados. Cuando pone el rol de cada uno, yo puedo decir a la iglesia que la mujer puede enseñar a otras mujeres. Está en Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4, cuando dice, las ancianas maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes. La mujer puede ser misionera, puede predicar como misionera, puede evangelizar. Y esto es una manera de predicar también. La mujer puede enseñar a sus hijos. 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5, y dice, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida, tu madre Eunice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Está hablando con Timoteo y diciendo, tu madre, tu abuela, te ha enseñado la palabra de Dios. Es con ese sentido que llegamos al versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permanecer en fe, amor y santificación como de esta. Esta palabra, se salvará engendrando hijos, muy compleja. He leído varios comentarios diferentes, pero lo que yo considero que se trata es cuando está diciendo Pablo, ella se salvará de este mandamiento, de esta prohibición, cuando engendre hijos varones. A estos hijos varones, ella puede enseñar. A estos hijos varones, sea pastor, sea lo que sea tu hijo, tenés autoridad sobre él. Está salva de este mandamiento de prohibición. Podrá enseñar sobre tus hijos. Porque no es un contexto de oficio en la iglesia, sino que es un contexto de autoridad de madre para con su hijo. Timoteo, por ejemplo, era hijo de Eunice. Y Pablo dice que, en 2 Timoteo 3:15, que Eunice enseñó a Timoteo a seguir las Sagradas Escrituras. Yo me imagino que si la mamá de Timoteo viene a la iglesia de Timoteo, no va a hablar en la iglesia, pero va a llamar a su hija acostada y va a decir, hijo, así no puede ser. Y hasta una buena palmada le puede dar, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa si mi mamá llega acá, tiene autoridad sobre mí y puede corregirme y decir lo que ella quiere. En ese sentido, es que Pablo usa esa frase
se salvará engendrando hijos. Pero si permanecieren en fe, amor, santificación con modestia. Es decir, ninguna mujer sin ejemplo que no esté en el camino del Señor tiene autoridad para enseñar a su hijo un malo camino que sigue. ¿No es cierto? Imagine una mujer, una madre que es borracha, que es un malo ejemplo, que hace todo de lo que es delincuencia. ¿Cómo va a enseñar a su hijo? Entonces Pablo está diciendo, se salvará engendrando hijos en el sentido de que permanezca en fe, amor, santificación con modestia. Entonces la prohibición de Pablo acá es acerca de la enseñanza en la iglesia, en posición de oficial, que cabe única y exclusivamente a la autoridad del hombre, devidamente llamado, no cualquier hombre, y preparado para ello. Es lo que Pablo va a exponer, que ese ejercer dominio, ejercer autoridad sobre varón, o autoridad de varón, porque es lo que el término griego trae más específicamente, ¿cierto? Cuando dice así, ni ejercer dominio sobre el hombre. Acá está mal traducido. Si vamos a traducirlo de forma mejor, de los idiomas originales de la escritura, que es el griego para el Nuevo Testamento, y Pablo está diciendo acá, ni ejercer autoridad de hombre en la iglesia. No es dominio sobre hombre, como está en el Reina Valera, sino que autoridad de hombre, autoridad aquella que fue dada por Dios allá en el Edén, desde los principios de las cosas, al hombre. Si se hace de esa forma, van a llegar a caer. Va a haber toda clase de pecado. Entonces, por esa razón, nosotros de la iglesia presbiteriana no aceptamos y no vemos como bíblica la ordenación de pastoras. No hay ninguna parte de la escritura ordenación de pastoras. No hay. No es por causa de las leyes locales en aquella época que Jesús no llamó ninguna mujer como discípula, sino que lo que Jesús estaba poniendo era roles masculinos de autoridad y llevando la responsabilidad a los hombres que deben asumir su postura como aquellos que deben llevar a cabo su propósito, su misión y lugar de autoridad. No significa que las mujeres no están encargadas del mismo compromiso y de la misma misión del varón. Cuando la palabra de Dios enseña que la mujer debe ser sumisa, la palabra sumisión, sumisa a su marido o al varón, la palabra sumisión está abajo de la misión del marido. Está dentro, acorde con la misma misión del marido. Entonces, esa sumisión hace con que marido y mujer sean el mismo cuerpo, pero uno tiene que ser cabeza. Visite un matrimonio en donde uno quiere mandar y el otro quiere mandar, no hay una voz de autoridad. Visite una familia que no tiene una voz de autoridad. Está bien que usted tiene tus opiniones y todo esto está muy bueno, pero uno necesita decidir. ¿Quién ha puesto Dios para tomar las decisiones y ponerse en riesgo si esa decisión falla? El hombre. Una de las voces tiene que ser seguida. En el Edén, una voz fue seguida. Primero la del diablo, después la de Eva. Es eso que Pablo argumenta. Así que no hay dos cabezas. Es una cabeza en la familia, en la iglesia, en todos los sentidos cuando Dios pone roles masculinos y femeninos. Entonces la palabra sumisión está dentro de la misma misión del marido. Cuando Cristo llama a sus discípulos y le hace la gran comisión en Mateo 28, 19, Jesús está dando
a los hombres que encabecen su misión, pero que todos los hombres, masculino y femenino, hombres y mujeres, lleven a cabo este propósito, porque la mujer es la ayuda idónea del varón. El hombre sin la mujer no es nada. Permítanles decir, no es nada. Es impresionante cuando el varón soltero está soltero, trabaja y hace de todo por una mujer. Él no hace por sí mismo, él hace para buscar una mujer, una esposa. Y todas las cosas que conquista, por más que se vista lindo, que compre un auto, está en busca de una mujer. Y lo lindo que es de eso, cuando se forma en matrimonio, es que cuando se casan, varón y mujer trabajan ahora para los hijos. Los dos juntos trabajan para ver bien sus hijos. Es la constitución de la familia. Entonces no hay hombre feliz sin una mujer. Hay casos muy específicos, muy a detalle, muy aislados en la escritura, cuando un hombre puede vivir sin una mujer, como el hecho de Pablo, cuando después ya de haber pasado un montón de cosas en su vida, y hay hasta comentaristas que dicen que Pablo hubiese sido casado anteriormente, antes de convertirse, y después de su conversión, él no quiso más casarse. Hay varios comentarios, no entramos en eso por no especular cosas que no están reveladas en la Escritura, pero hay casos muy aislados. Y yo digo que el hombre que vive sin una mujer, vive tentado, vive en persecución, vive entristecido. Usted no está en todos sus momentos de su vida, no pasa las noches con él. Usted no sabe sus momentos en secreto, sus aflicciones y sus dolores. Así que Dios hizo todo perfecto. Cuando Dios hizo el varón y hizo de su costilla una mujer, porque Dios sabía que él necesitaba. Y era importante. Y el hombre está completo cuando está con su mujer. Así que el matrimonio conjuntamente se forma en la perfecta voluntad de Dios. Pero hay roles individuales para cada uno. Los dos se forman una sola carne, un solo cuerpo, pero son dos, con roles diferentes. Después, cuando hacemos algún evento de matrimonios, podemos explicar y vamos a hablar un poco mejor de esas cosas bien puntuales y bien específicas. Lo que cerramos con eso es que Pablo nos enseña, primeramente, 4 cosas, y quiero terminar con eso, aplicaciones para el día de hoy. Primero, el argumento de Pablo no es histórico, no es de una época, no es cultural, es teológico y bíblico. Está hablando de principios. El enfoque de él es corregir cómo actúa cada rol de marido, de mujer, de hombre, de mujer, de marido y esposa, de hombre, de mujer, dentro de la iglesia de Dios. Segundo punto, hay muchos lugares que las mujeres están prohibidas de ejercer cualquier actividad en la iglesia. Hay algunas instituciones, algunas iglesias que prohíben totalmente el ejercicio de la mujer en cualquier actividad de la iglesia. Eso no es bíblico, porque vemos muchas mujeres actuando en la iglesia. Segundo, hay muchos lugares y hay muchas iglesias, instituciones, que las mujeres pueden hacer todas las actividades sin diferencia de roles dentro de la iglesia. Pueden ser pastoras, presbíteras. Yo conocí encima una apóstola allá en Brasil. ¿No? Fui saludar al pastor, no, soy apóstol. Ah, bueno, apóstol. Y la esposa, como le digo, apóstola. Ah, bueno, apóstola. ¿Cierto? Entonces, ese título por sí mismo ya es una herejía, ¿no es cierto? El título de apóstol era dado apenas y única y exclusivamente a aquellos que caminaron con Jesús y tuvieron instrucciones y revelaciones directas con Jesús.
Aunque Pablo no caminó con Jesús en carne y hueso, pero tuvo revelaciones y contactos directos con Jesús. Así que totalmente algo distinto. En esa época nosotros estamos viviendo muchas cosas raras. Y ahí estas iglesias permiten toda clase de aplicaciones. Uno de sus argumentos es que dicen que esto lo que Pablo habló fue para aquel entonces, para aquel tiempo, para aquella época. Pero el argumento de Pablo no es cultural, ya vimos que es bíblico, es teológico. ¿Cómo lidia esta gente con este texto que está en la Escritura? ¿No es cierto? Ahora nosotros los presbiterianos reformados entendemos que las mujeres pueden ejercer sus dones en la iglesia y predicar y enseñar siempre y cuando no sea esta ocupación de un oficio que cabe bíblicamente al hombre. Lo cual Pablo va a demostrar en capítulo 3. Esta es nuestra postura, esta es nuestra posición. Las mujeres pueden desarrollar sus dones, ejercer su don, ejercer la enseñanza, la predicación, siempre y cuando esto no sea revestido de un oficio de autoridad pública, el cual es determinado por la Escritura para que un hombre asuma y que sea un hombre preparado, no cualquiera. Preparado para ello, como vamos a ver enseguida en la próxima reunión. Nosotros queremos, con esta enseñanza, entender que no hay acá en ese texto un menosprecio por el trabajo femenino, por la mujer. Lo que vemos en nuestra sociedad actual es un cambio de valores. Es un menosprecio por la Escritura y por los principios. Lo que vemos es un poner por el costado, ¿no? Pasar por alto lo que Dios dice y su voluntad para que nosotros cumplamos. Entonces, lo malo está tan en moda, está tan en evidencia, que parece que el cierto es un absurdo. En Isaías, la palabra de Dios dice: ay de aquel que dice amargo dulce y dulce amargo. Ay del que tiene por bien lo malo y lo malo por bueno. Ay de este. Y es un ay. Estes ayes son repetidos en Apocalipsis, cuando el Señor va a derramar las 7 copas de su ira. Son los ayes cumpliéndose. Ay de aquel que lo hace, porque él se encontrará en el día de rendición de cuentas con Jehová, con el Señor. Y ahí tiene que explicar todo lo que practicó en contra de la palabra Señor. Lo que vemos en una sociedad moderna es un cambio total de todos los valores bíblicos. Como si la Biblia no fuera nada. No importa lo que dice la Escritura. Lo que importa es lo que nosotros convencionamos en nuestra sociedad. Los códigos sociales, esa es la moda, es lo que importa. Si tú tienes masculinidad, pero quieres ser llamado mujer, no pasa nada. Nuestro código de conducta social te apoya. Tranquilo. Si estamos a este nivel de degradación moral, ¿a ti te parece que les va a importar algo que se diga de roles masculino y femenino? Decir que la sumisión es bíblica o que las posturas de autoridad son para el hombre, para el sexo masculino, es como decir a la gente una charlatanice de las más profundas y una tontería sin tamaño. Cuando John Knox habló a la reina de Inglaterra y dijo:
tú estás en una posición que no es tuya. El reino no es para las mujeres. La reina de Inglaterra, no, perdón, la reina de Escocia. La reina de Escocia persiguió a Knox para matarlo. Y parece que todo iba en contra de Knox. Un hombre cristiano, hombre de Dios tremendo, que no temía el poder humano. Y esta reina le persiguió para matarlo cuando John Knox huye para Ginebra, y ahí pasa con Calvino algunos años de su vida, con varios otros hermanos cristianos que huyen juntamente porque la reina María de Escocia quería matar a todos los creyentes. Se escucha que la reina de Inglaterra proclama en alta voz y dice: yo tengo más miedo de las oraciones de John Knox que todo el ejército de Escocia. Y es una historia larga, pero lo que se pronuncia acá es un pequeño extracto de nuestra historia del mundo, para vermos que por más que parezca bien lo que estamos viviendo, Dios necesita hombres que se levanten y digan cómo deben ser las cosas. Cómo deben ser las cosas, sin temor. Que está mal la forma como se hace contra la Escritura. Pasar por alto la Escritura va a terminar mal. Va a terminar mal. Tarde o temprano, las cosas van mal. Que Dios nos ayude a comprender su palabra y sermos a ella sumisos y a ella obedientes. En el nombre de Jesús.